Editorial. Un programa para escuchar y pensar. Con noticias y temas sobre política, actualidad, cultura, ciencia, innovación y tendencias. Aquí comienza Página 13 en Tele 13 Radio, 103.3 FM y tele13radio.cl. Información esencial. Hoy jueves, Opinión con Carlos Gajardo y Juan Francisco Gali. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 7 de la tarde con 6 minutos de este día jueves 12 de marzo del año 2026, el primer día completo de gobierno de la nueva administración del presidente José Antonio Kast, y comenzamos esta revista radial que tenemos todos los días en Radio 13C, hoy con la página de Opinión. Saludo a Quique Mujica en primer término. Ay, ¿qué dije? Ay, Quique, ¿y tú no te diste cuenta tampoco? No, eso fue de contrabando. Ya. Es que yo trabajo en la mañana en la otra radio. Siempre somos radios, como decía, somos hermanos. Somos demasiado hermanos, entonces se nos confunden los nombres. ¿Ya? Así que pido hermanos. disculpas. Manjar ¿Ya? Colún. Ese radio, por supuesto. Ya, Quique Mujica, hola. Buenos Hola, días. ¿qué tal? Muy buenas, Buenos días, le muy digo. buenas ¿Viste? tardes. Ya la confusión total, ya. Oye, ¿sabéis qué? Partamos de nuevo. Partamos de nuevo. Eso es lo malo de estar en vivo, ¿viste? No se puede. Me puso nervioso Carlos Gajardo porque doy la bienvenida, por supuesto, a nuestros panelistas de los días jueves. Carlos Gajardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien. Saludo a toda la feligresía. Y Juan Francisco Gali. Muy buenas tardes, ¿cómo están? No, porque decir, imagínate cuando los programas son grabados, cosa que no es nuestro caso, la gente a veces parte de nuevo, no, pues ya caes como es, ya, esto es completamente mío. Son las 7 de la tarde con 7 minutos. Y vienes llegando tú, Juan Francisco Gali, de la Cátedra Sebastián Piñera, ¿verdad? Cuéntanos, porque estaba el presidente Kast y era una como una ponencia de María Corina Machado. Sí, estuvo, mira, la verdad vengo llegando, me tuve que venir antes porque venía a la radio, así que, y estuvo muy emocionante. Creo que es una gran iniciativa de la Fundación Piñera Morel, de la Universidad del Desarrollo y del Grupo Libertad y Democracia, porque va a ser una instancia que nos va a permitir recordar al presidente Piñera permanentemente, una vez al año al menos, y donde convoca a grandes personalidades de nuestro continente o de Hispanoamérica, porque estaban los expresidentes del gobierno español, habían expresidentes de Colombia, Ecuador, Bolivia. Todo como el grupo de Sebastián Piñera. Claro. Pero efectivamente el punto más, yo diría, los dos invitados principales a la cátedra fueron el presidente en su segundo día de mandato, el presidente José Antonio Kast, y María Corina Machado, y que estuvo muy emotiva. Es más, relató, y fue bien emocionante, relató la llamada que el presidente le había hecho el mismo día que falleció. ¿En serio? Claro. En la mañana de ese día el presidente la llamó a ella para saber cuál era la situación en Venezuela, y ella lo relató en ese momento y dijo que eso graficaba muy bien, que cada vez que ella sentía flaqueza, digamos, y que ya no valía la pena la batalla por la democracia en Venezuela, siempre había una llamada de Sebastián Piñera para darle fuerza y mantenerla arriba. Así que fue muy emocionante. Y el presidente, la verdad, muy conceptuoso con el expresidente Piñera, con su legado y con su mandato, y obviamente con su vida y su familia. Le dio muchos cariños a Cecilia Morel, y fue muy llano en esto, reconociendo un poco que habían estado en posiciones muy distintas en el pasado. En algún momento dijo que había sido el peor gobierno después de la democracia, una cosa así, ¿no? Fue muy crítico. Por eso te digo, y hoy día fue muy conceptuoso. ¿A ti que te gusta tanto, Juan Francisco, recordar viejos tuits, viejas opiniones? Reconozco que, por eso te digo que en mi opinión fue una exposición muy conceptuosa. Creo que no tenía ninguna obligación de estar hoy día en su segundo día de mandato en esta cátedra, ni tampoco de fijar una postura tan conceptuosa, y creo que lo fue. Hizo un comentario, Juan Francisco, a ver, escuchémoslo porque tenemos esa cuña, digamos, del presidente Kast, y luego lo comentamos. Si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente,
eventualmente. Yo no habría estado acá. No sé, y después... Fuerte Estaba declaración. Belén No. Matei ahí, ¿eh? No, y después dijo además que porque no hay primera sin segunda y no hay segunda sin tercera. O sea, al final lo que estaba sugiriendo era que el presidente Piñera podría haber sido el candidato de la centro derecha y que eventualmente siendo el candidato podría haber sido distinto el resultado de la elección. Creo que fue más una talla que algo que es para tomarlo con mucha... Pero es una manera, se supone que es una manera de decir que Piñera le podría haber ganado a él en la elección. Y de cierta manera es homenajearlo también, ¿no? Es como Exacto. reconocer cierta primacía del presidente Piñera. Por Claro, sobre él, claro. sí. O sea, puede ser un poco ofensivo para Evelyn Matei y un poco raro, incómodo para la familia, Sí. digamos, como... Yo la verdad es que lo tomaría como decía Pero- Carlos. Sí, Ah, tomémoslo como- con la mejor versión. Con la mejor versión Que de es eso. decir, de alguna manera, si él estuviera vivo, él habría ganado esta elección, digamos. Exacto. Claro. Exacto. Y la verdad es que y tampoco no hay que hacer esa proyección necesariamente No. con un código político, porque creo que el presidente Piñera había cumplido sus 2 mandatos. Creo que las encuestas de hoy lo que muestran es que la valoración ciudadana respecto de esos mandatos es muy positiva. Piensa que, si no me equivoco, la encuesta Criteria muestra que de los gobiernos con más opinión favorable de los ciudadanos, los 2 del presidente Piñera son los 2 recordados más favorablemente, lo que es un homenaje a él. Y no es necesario, digamos, y por lo tanto no es necesario figurarse que el presidente hubiera sido nuevamente presidente, sino que el presidente Piñera, sino que más bien recordar su obra, aprender las lecciones de lo que fueron sus gobiernos, pero además resaltar el valor de la experiencia, de la vida en política y de haber dedicado toda su carrera al servicio público, especialmente la última parte de su vida a eso. Y ahí quiero hacer un paréntesis, que creo que eso lo hacemos poco, pero quiero agradecerle a quienes salieron del gabinete del presidente Boric y al presidente Boric, porque en parte dedicaron 4 años de su vida, muchos de ellos a servir a Chile. Y también al agradecerle a los que han asumido la responsabilidad ahora de tomar esa posta y liderar los destinos de nuestro país desde el gobierno. Yo creo que hay que agradecer todavía que haya gente dispuesta a dedicarse al servicio público, y espero que lo hagan poniendo siempre el interés superior de Chile y el interés público por sobre cualquier interés particular. Ahora, volviendo al tema Piñera-Kass, creo que, corrígeme tú, así que trabajaste con él, yo creo que en primera vuelta Piñera hubiera votado por Matei y en la segunda hubiera votado por Kass. De todas Ninguna, maneras, sin de todas lugar a maneras. dudas. No, yo creo que el presidente era un pragmático y tenía claras sus convicciones, digamos, y en la disyuntiva de la segunda vuelta no creo que hubiera tenido No, muchas de todas dudas. maneras. sí. Mm. No, sí, la pregunta es efectivamente en esto que nos invita a casa a reflexionar, es que si hubiera estado vivo el presidente Piñera, ¿qué habría pasado, digamos? Y efectivamente tiene cara de que no habría habido segunda sin tercera. Pues, ¿no? No, mire, así que lo que pasa es que en ese escenario yo creo que la ausencia del liderazgo del presidente Piñera se siente más allá de que si hubiera sido candidato o no en la última elección. Yo creo que él era un líder, lo dijo con demasiada claridad María Corina Machado, porque dijo, esto no es solo una pérdida para Chile, el fallecimiento del presidente Piñera, sino que es una pérdida para América, porque él estaba permanentemente preocupado, tanto es así que tanto ella como el expresidente de Colombia recordaban que las iniciativas tanto de la Alianza del Pacífico como este grupo de Libertad y Democracia fueron iniciativas que fueron empujadas por el presidente Piñera en una lógica de resguardar nuestra democracia en América. Sí, y él con Venezuela también, recordemos que tiene, yo creo que fue de los errores más grandes del gobierno de Piñera fue el episodio Cúcuta. Bueno, Que fue La apuesta más grande que no salió muy bien, un digamos. simulacro, Sí. un simulacro que dejaron a Piñera solo. Todos los que tenían que llegar no llegaron o llegaron muy pocos. Y fue un proyecto fracasado de una especie muy rara de... No sé qué fue eso al final. Era como una especie de golpe Blando. pero articulado, supuestamente esperando que se rebelara el pueblo. Claro. Y no pasó nada. Y yo creo que fue un error
bien grande. Un paso en falso. Sí. Con el diario El Lunes, por supuesto, sí, absolutamente. Ahora, Iván Duque lo recordó hoy día en su discurso. ¿Sí? ¿Eso? Porque ¿Cúcuta? él se quedó lo de- con él. Lo de Cúcuta, claro. Sí. Y él decía, mira, efectivamente esto fue siempre, y recordaba una llamada que había hecho Iván Duque como presidente de Colombia a Sebastián Piñera contándole lo que era el desafío que implicaba logístico y político que implicaba ese viaje a Cúcuta, y que el presidente Piñera no había tenido ninguna duda, a pesar del riesgo, digamos, porque lo que estaba al frente, o sea, frente a la posibilidad de no hacer nada frente a la dictadura venezolana, era mejor tomar el riesgo y tomar el riesgo de desarrollar una acción con alta complejidad logística y alto riesgo político, que podía, con alta probabilidad, resultar en lo que fue, digamos, que es algo que se Claro. vio como un fracaso. O sea, fue una apuesta arriesgada, si eso es un hecho. Sin duda. Pero claro, también hay que valorar que a veces hay que hacer cosas que no necesariamente van a resultar. Exactamente. Y- La región ha tenido estos últimos años un problema muy grande a partir de la dictadura de Maduro, que ha tenido muchos efectos de todo tipo, económicos, delincuenciales, de inmigración, en distintos países, no solo en Chile, ¿no? Entonces, era sensato que se intentara hacer algo. No resultó, por supuesto, pero... Claro, lo que pasa Mira. es que Trump no se la jugó como se la jugó ahora. Claro. Ahorita que tenía que llegar Mike. ¿Quién era? ¿Mike Pence tenía que llegar ahí o no? Eh, Pompeo, no me acuerdo. Pompeo, debe ser. Alguien tenía que llegar ahí que no llegó. Alguno de los estadounidenses. Hartos alguienes tenían que llegar ahí que no Exacto. llegaron. Llegó Duque y Piñera. No, y tenía que, en teoría, haber una reacción desde el lado venezolano también. Tanto en el puente. Claro, entonces. Pero lo que sí es que hoy día María Corina Machado lo ponía de manera bien brutal. Decía, mira, a lo que combatimos es un régimen que lo que ha hecho es que más de un tercio de la población venezolana haya tenido que salir Sí, obligadamente la de su diáspora, país. la diáspora. Increíble. Ella lo puso de la siguiente manera. Dijo, ¿cómo estarían ustedes aquí en Chile si 7,7 millones de chilenos hubieran tenido que dejar Chile por el régimen que les gobierna? Y es bien brutal. O sea, piensa que hoy día el sueldo mínimo en Venezuela es de 2 Ah. o 3 dólares. Y Claro. con las mayores reservas de petróleo. Oye, 6,6 millones, si vamos a ser precisos. en todo caso, no Chile, hubo bilateral sí, sí. entre el presidente Kast y María Corina Machado. Hasta No donde sé. yo sé. No me suena a mí. No, No es que no se idea. hayan visto. Mm. Evidentemente que se encontraron. Pero lo que me sorprende y me hace pensar si tiene también algo que ver con Estados Unidos, que finalmente el presidente Donald Trump es del CISTA hasta el momento. Claro, claro. Sí, Está muy claro. cómodo con la Muy cómodo sucesora de- con la de sucesora Maduro, sí. hasta el minuto. No es que no haya recibido a María Corina, pero, pero sigue- del CISTA. le sigue penando Entonces, el premio, ¿no? le sigue penando el premio. Dice que ahora ya no le interesa. Ya no lo quiero, ya no lo quiero. Oye, sí, por si favor. me permiten alguna reflexión sobre estas primeras, no sé, 24, 36 horas que lleva el presidente Kast. En general yo diría que todo bastante limpio, ¿no? Nada fuera de lo que uno podría esperar, ningún gran error. Han habido hartos gestos que a mí me parece importante, porque gobernar es comunicar, y en eso qué mejor que los gestos. Haber ido ayer a la escuela de Augusto Dalmar en Ñuñoa, hoy día haber comido en el casino, ¿no es cierto?, la primera dama sirviendo de los trabajadores, cosa que entiendo que generó ya una polémica a la Contraloría, que me parece... El me parece diputado bien- Manucheri bien- porque Una lecera. no Sí, estaba no. usando No, bien. los implementos de manipulación de O sea, alimentos. bien, bien absurdo. Se Yo van a creo que estar con este consíguete, infantilismo. Le dijo que no era un fundo. consíguete un problema honesto, ¿no? Porque Manucheri ha tenido harto acierto en temas de corrupción, hay que reconocerse. Sí, pero aquí me esos parece aciertos que- se le sí, caen pues, con este a- tipo a mí me de parece que aquí- infantilismo. que está de más. Mm. Pero yo quisiera hacer una reflexión de algo que me llamó la atención ayer en el discurso del presidente, que es un discurso también en general en su estilo. Yo lo encontré, no sé qué opinarán ustedes, medio parecido al que hizo cuando ganó. O sea, poco estructurado, muy de buena onda, familia y qué sé yo, todo lo que quieran. Pero hubo una frase que a mí Yo me llamó... no estoy de acuerdo porque creo que se mantuvo en el texto, a diferencia de la La vez primera anterior, vez. que improvisó claro. más. Que improvisó y se mucho. fue por Sí, por las correcto, pero nubes. yo creo que el texto no fue especialmente ni épico, ni... No, muy, es muy muy en la línea de aterrizado. aterrizado, exacto. Sí, sí. Pero me llamó mucho la atención algo que quiero comentárselos, que es que esto está en el texto, esto no lo improvisó. Él dijo la siguiente frase, dice: nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar.
es fuerte la frase, ¿no? Nos entregan un país en peores condiciones que nos podía imaginar. Pero luego, y esta parte no la encontré en el texto, pero sí la dijo, entiendo que esto lo improvisó, dice, he ordenado auditorías a todo nivel, en todo el país, ¿no es cierto? Y lo que esté bien lo vamos a aplaudir y lo que esté bien lo vamos a castigar. Algo así. Esta segunda parte la parafraseo. Lo que esté mal. Lo que esté mal, claro. Lo que está bien lo vamos a aplaudir. Claro. Entonces yo me digo, bueno, pero decíase vos, presidente. O sea, ¿sabe el estado en que encontró el país? Que es lo que primero que dice, que se lo encontró en un estado peor del que se podía imaginar. O está esperando las auditorías y si salen bien va a aplaudir. No sé, me pareció no afortunada la frase del hemos encontrado al país en las peores condiciones de las que podíamos imaginar. Hay que decir que toda su campaña fue de que el país estaba cayéndose a pedazos, ¿no es cierto? Y el gobierno de emergencia Claro, y todo. ¿cuán más mal podía imaginar? entonces decir que lo encontró todavía peor que eso. Pero después, 10 minutos después en el discurso, decir, y he ordenado auditoría y si está todo bien lo voy a aplaudir, a mí me parece que es súper poco, Pero conversa sé que poco las dos frases. Yo ¿no? creo que Un poco son consistente. son Un poco niveles consistente. distintos, Carlos. Yo creo que lo primero respecto de encontrar un país que está peor de lo que podían imaginar, creo que dice relación con el estado de la hacienda pública, podríamos decir, ¿no es cierto? Es decir, un déficit fiscal, un poco transmitiendo algo que ya se ha dicho y se dijo durante la campaña, que no hay plata. Y eso es ponerse un poquito el parche en telería, porque es decir, el estado de la hacienda pública, los recursos de que dispone el Estado para poder hacer cosas, las arcas están más vacías de lo que esperábamos que estuvieran. Eso es un poco lo que está diciendo. Que no tiene tanto que ver con las auditorías, que dicen más bien relación con el estado de probidad o integridad en que se encuentra el Estado respecto de sus contrataciones, de sus cuentas corrientes, etcétera, etcétera. Yo creo que no son completamente incoherentes las dos cosas. Uno podrá considerar exagerado lo primero o no. Yo creo que ¿Te parece sí. exagerado, no? No, Juégate, yo Juan Francisco. creo que él se encuentra en un país, no sé si es más difícil de imaginar porque venimos discutiendo sobre eso y es más, una de las propuestas de campaña de José Antonio Kast fue reducir el déficit fiscal en 6.000 millones de dólares. Entonces, Como hay que consenso ahí que la situación es grave. claro, entonces O sea, el supongo Consejo Fiscal Autónomo lo dijo, ¿no? eso Lo dijo José como, Antonio Kast. claro, como que ya lo habíamos imaginado, ¿ah? No, Claro, más allá de lo claro. que nos ¿Qué habíamos fue lo que imaginado. pasó ayer que todavía es peor, digamos? No, yo creo que aun cuando hubiera dicho es más o menos la situación dramática que nos imaginamos, creo que es consistente en el discurso de decir, mira, las cosas están muy difíciles y por lo tanto en una lógica Sí. de morar expectativas de que esto Está no va a bien. ser llegar a imprimir billetes y empezar a repartir plata, porque la verdad es que yo creo que es consistente además con un discurso de reducir gasto, bien. de Sí, yo lo que eficientar digo- el Estado. Yo lo Y que digo es que son importantes los tonos, ¿no? Porque en general, de aquí para adelante, la responsabilidad ahora la tiene el gobierno, va a necesitar llegar a acuerdos en cosas, entonces partir poniendo esta pata encima y diciendo, oiga, esto está peor de lo que habíamos Sí. imaginado, Yo lo no me parece que sea un buen Yo lo tono. comentaba con Quique en la mañana, que me llamó la atención también ese párrafo, pero encontré que luego los ejemplos concretos que utiliza para justificar que el país está en peores condiciones de las que ellos podían imaginar, dice, finanzas públicas debilitadas, Sí. y sí, así dice, esa es la palabra que utiliza, finanzas públicas debilitadas, crimen organizado y narcotráfico ha avanzado. Sí. Las cifras lo que muestran es que en los últimos 4 años disminuyeron los homicidios en un 25%. O sea, si hay algo que pareciera que está funcionando es el combate al crimen organizado. ¿Tú no dirías que ha avanzado el crimen organizado y el narcotráfico? Habiendo disminuido en los últimos 4 años un 25% o 24%, creo que es la cifra exacta, o sea, me parece que es evidente que ahí hay mejoras. O sea, lo que Y yo un digo... país lo que- donde y lo tercero, debatible, un país donde las familias se sienten abandonadas, porque eso es una yo lo que percepción digo- como subjetiva. Lo que digo, Consuelo, es, por supuesto que como discurso, para un gobierno es muy conveniente decir que está todo mal, porque además después no te pueden exigir tanto. Porque si uno dice, si encontré la casa patas para arriba. Pero ¿hasta cuándo te va a durar ese discurso? ¿No? Si te puede durar efectivamente un tiempo. Y hay cosas que yo creo que no se reconocen adecuadamente. Como en todos los Oye, gobiernos Carlos. tiene cosas buenas y cosas malas. Este tema del déficit fiscal está clarísimo, pero junto con eso hay un montón de cosas bien positivas, ¿no? Las cifras de inflación, por ejemplo, las cifras de inversión, por ejemplo, que están en nivel altísimo, las cifras de exportación. Entonces, hacer un discurso, listo, te resultó la jugada porque ganaste la elección y con distancia, pero seguir con ese discurso y en las 4 páginas, que fue un discurso corto, ¿no es cierto?, el de Asunción, Sí. volver a meter el tema de que, oiga, esto ya es peor de lo que nos habíamos imaginado,
A mí me parece que no entiendo la jugada, a eso es lo a que voy. la De aquí ex- para adelante te toca gobernar y te toca gobernar buscando acuerdos, buscando votos en el Francisco. Parlamento, vamos pirquineando. No sé si esa es la mejor la ex estrategia. ministra vocera de gobierno, Camila Vallejos, lo usaba hasta el último mes de gobierno, el argumento del gobierno anterior. Así que. Vamos a empatar ahora. Esa es la manera de resolver este conflicto. No, si lo único que te digo es que Ya, tú dices, esta es la política de siempre. es y la ya política está. de Bueno, está siempre. bien. La verdad es que así es como. Y especialmente, a mí me pasa algo al revés. ¿Ah? Encuentro que el estilo del partido de republicano era bastante más agresivo de lo que ha sido en su estilo, en su Totalmente, forma, claro. el presidente José Antonio Kast. Y yo creo que eso está bien. Hay que agradecerlo y además es parte de un sentido de realidad que ahora le toca gobernar. Es el presidente de todos los chilenos. Ya ganó la elección y por lo tanto lo que corresponde es encontrar dónde hay espacios de voluntad común. Y ahí yo hago una distinción que es coincidente con lo tuyo, Carlos, que encuentro que en el discurso del crimen organizado, la delincuencia, hay un enemigo común al que nadie podría, ¿no es cierto?, encontrar un defensor. Y mira además cómo partió eso, ¿no? Porque partió con el carabinero baleado, sí, claro, con muerte cerebral en el además, sur sí, y con Rojas Báez Sí, acá. así es. O sea, tuvo al tiro dos ejemplos para reforzar que estamos en una situación compleja Tal cual. de crimen En organizado. cambio, cuando se apunta a la corrupción, en la corrupción hay un riesgo de politización asociado a la corrupción. O sea, obviamente cuando uno dice "Mira, la corrupción", y él incluso, el presidente lo dice, venga de donde venga, el partido que sea, pero naturalmente de lo que se sigue es que las principales acusados de corrupción, me imagino yo, van a ser aquellos que estuvieron en el gobierno justo antes. Entonces ahí yo no veo espacio mucho para el acuerdo, salvo que ustedes me digan que hay casos de corrupción donde que son escandalosos, pero la gran mayoría de ellos, yo te diría, están siendo investigados. El caso Fundaciones, todos los casos que fueron más bullados de el gobierno anterior. Carabinero. Claro, PDI, Carabinero. Yo creo que hay bastante consenso en todas las fuerzas políticas de que eso debe ser investigado por la justicia y en caso de llegar a condena va a ser condenado transversalmente. Total. Quique, tú hacías un punto en la mañana a propósito de los casos de corrupción sobre el discurso cuando la gente empieza a gritar Boric preso. Boric preso. Y él para los gritos y dice respeto. Y lo otro que me llamaba la atención, le comentaba a la Consuelo, que el grito haya sido auditoría. Auditoría, porque es un grito que no se Del acompaña público. es como le decía a la Consuelo, como mejoramiento de gestión. Es como extraño, es ¿ah? muy raro la demanda. Productividad. Oye, todos los menores de 21 años dijeron ¿qué estarán gritando? Ahora, ese tema- hablan otro idioma. Ese tema como que no se aclaraba porque ¿qué es lo que se dice exactamente con que se va a hacer auditoría? Que me parece muy bien, pero ¿se va a hacer auditoría en todos los lugares, en todos los sectores? Supuestamente en todo. ¿Y qué significa eso? ¿Que se va a crear una segunda Contraloría? ¿Una Contraloría No, 2? ¿Van a es? estar a cargo la Subsecretaría de Interior, Hacienda? O sea, y va a haber una cualquier Contraloría cosa- paralela. Claro, Entonces. cualquier No, cosa. pero es que ya lo hay, pues, Carlos, sí. Hoy el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, del CAIG, que se llama, es un órgano del Ministerio de Hacienda o el ASEPRES, no sé si está, cuyo rol es coordinar las auditorías internas de gobierno. Yo creo que lo que se pretende, estoy elucubrando, no tengo información, pero lo que se pretende es darle más capacidades y que ellos hagan auditorías internas de cuál es el estado de situación de todos los servicios públicos. Y Por la eso- orden, está bien, lo pero- que se descubra se le reporta directamente al presidente de la República. Perfecto. ¿Mm? Esa labor de auditoría en todos los servicios públicos, quien naturalmente la hace, y con dificultades, porque eso es caro, necesitas mucha gente, mira todo lo que es la Contraloría, es la Contraloría General de la República. Entonces, yo esa creo que, auditoría externa. La claro, auditoría interna es el control propio del gobierno. Son las... ¿tiene la capacidad para hacer eso? Eso es lo que me pregunto yo. Debería. Con lo que cuesta auditar a toda la... Y se puso plazo. ¿ah? O sea, Son las 7:30 de la tarde, así que yo me puse yo un diría plazo. que en eso sería mucho mejor reforzar y darle más atribución a la Contraloría. Entonces, démosle más recursos, que tenga Oye. más personal y que pueda hacer esa pega mucho mejor. Vamos a hablar de otros temas a la vuelta de la pausa, pero tengo el panel ciudadano sobre cómo evaluó la gente de la UDD y cómo evaluó la gente el discurso. A propósito, entre quienes lo Muy vieron, bien. qué gente lo vio, qué gente no lo vio, completo, hasta la mitad. Se los contamos en un segundito. Esto es Página 13 en Tele 13 Radio. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13.